Nos vamos a actualizar un poco con noticias internacionales que en realidad, con todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, si se han dado cuenta, con lo que ha salido Lula da Silva, presidente de Brasil, el 90% de los países de Sudamérica son socialistas, ¿no? ¿Han analizado eso? Y a nivel internacional, eh, todos los países están con problemas. Mm, Ahora vamos a ver un video referente a Estados Unidos, la Reserva Federal. Saben qué es la Reserva Federal, ¿no? Donde los bolivianos y todos los países dejan su oro para que sea garantía de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Bien, voy a compartir, después comentamos un poco. Nos toca exponer. ¿A quién le toca? A mí, listen. Excelente, ya debe estar listo tu exposición. Sí, ya está Y listo. después avanzamos un poquito más. Y como siempre, porfa, la reunión dura 40 minutos. Con las disculpas del caso, se corta y volvemos a ingresar, ¿ya? Para que podamos concluir por lo menos hasta las 8:20 o 8:10, 8:15. ¿Listo? Voy a poner entonces para que podamos ver este video. Todo actualizado, por si acaso. Ahora sí. Se ve, ¿no? Sí, listen. Muy bien. Gracias. Ahora sí, vamos. No está funcionando la guerra de la Fed contra la inflación. Si algo es cierto es que nadie creía posible que la Reserva Federal pudiera aplacar a la inflación en el corto plazo. Probablemente ni siquiera el presidente de la Fed, Jerome Powell, lo esperaba. Se sabía que el poderoso fenómeno inflacionario no cedería fácilmente y mostraría resistencia. Sin embargo, tal como reseña CNN News, tras 7 meses de batalla en los que las tasas de interés sufrieron aumentos agresivos, la Fed apenas, y quizás, ha logrado mejorar en algo la situación, o tal vez sea mejor decir que únicamente no ha dejado que empeore. Y es que los datos de los precios al consumidor para finales de septiembre demuestran que la situación no ha mejorado lo suficiente desde que la Reserva Federal empezó a tomar medidas para frenar la inflación en marzo. En aquel entonces, el IPC, o Índice de Precios al Consumidor, había mantenido una subida interanual del 8.5%. Actualmente ronda el 8.2%. Así que no se trata de personas haciendo especulaciones. Es una realidad que está causando daños a la economía de Estados Unidos y a las del resto del mundo. Las estrategias de la Fed no están aliviando las presiones sobre los precios. Los estadounidenses cada vez sufren más para llegar a final de mes. ¿Tiene la Reserva Federal la culpa? De nuevo vamos con todo el entretenol del problema inflacionario de la primera economía del mundo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Así conviertes tus clientes potenciales en clientes reales. La solución está en una palabra: ¿cómo? En los últimos meses, la vida se ha vuelto muy costosa para muchos estadounidenses, que ya no encuentran maneras para contrarrestar la devaluación de sus ingresos. En la ciudad de Nueva York, según el New York Post, el costo de la vivienda se ha disparado tanto que está provocando una migración de jóvenes y adultos que no tienen los recursos para costearlo. Según análisis de Bank of America, publicado por Business Insider, desde noviembre del año pasado, los mercados mundiales de bonos y acciones han visto cómo se borraron alrededor de 46.1 trillones de dólares en valor de mercado. ¿Y qué piensa hacer la Fed? ¿Seguir con la misma estrategia de incrementar las tasas de interés? Las hipotecas ya casi están en 7%. Hace mucho tiempo que Estados Unidos no se enfrentaba a una situación semejante. Una inflación incontrolable que ahoga a los estadounidenses que luchan haciendo magia para pagar los alimentos y la vivienda.
Precios de la energía eléctrica que rompen récords, subidas de las tasas de interés agresivas por parte de la Fed durante más de 7 meses que encarecen el costo del crédito y enfrían la economía, pero no a la inflación. En las previsiones a corto plazo no se avisora un cambio para bien, sino todo lo contrario, y lo paradójico es que también se podría decir que ninguna economía del mundo está en su mejor momento. La economía global ha perdido más de 46 trillones de dólares. Es probable que las pérdidas acumuladas de valor en los mercados mundiales de acciones y bonos ya estén mucho más cerca de los 50 trillones de dólares, o 50 millones de millones, de los 46.1 que reportó Bank of America a inicios de octubre. Esta reducción dramática ha producido liquidaciones forzadas masivas en las principales bolsas del mundo para salvar capital. Wall Street obviamente ha sido una de las más golpeadas. Esto significa uno de los peores años para muchos inversores. Según una nota escrita por el jefe de inversiones de Bank of America, Michael Hartnett, no se espera que la hemorragia se detenga, no hasta que los bancos centrales más importantes del mundo se pongan de acuerdo. En esa misma nota, Hartnett hizo énfasis sobre el papel que deberá tomar la Reserva Federal para lograr una recuperación. El respetado ejecutivo afirmó que la Fed tiene que coordinar con los bancos centrales de las principales economías para tomar medidas globales. Además, Hartnett cree que la Reserva Federal debe cambiar su política monetaria tan agresiva por una más moderada, ya que los incrementos en las tasas de interés en la entidad han estado afectando a Wall Street y a su adicción a la liquidez. Para otros economistas, el plan de una postura más moderada en estos momentos no parece la mejor opción. Y señalan el caso de Inglaterra y Japón, países en los que, aunque sus bancos centrales suavizaron sus políticas monetarias, las tendencias bajistas de sus mercados de valores no se detuvieron. Sin embargo, Hartnett dijo al respecto: los mercados dejan de entrar en pánico cuando los bancos centrales comienzan a entrar en pánico, pero el pánico del Banco Central de Japón y el Banco Central de Inglaterra aún no es creíble ni coordinado. El caso del Banco Central de Inglaterra es más complicado, ya que han combinado medidas de relajación, comprando bonos, con los planes del Reino Unido de recortar impuestos para darle un respiro a sus ciudadanos, quienes se ahogan en medio de una inflación catastrófica. Eso en buena parte explica por qué su primer ministro Liz Truss renunció a menos de 2 meses de haber asumido el cargo. Y es que esa combinación no ayudará a reducir la inflación, no ayudará ni siquiera a intentar evitar que siga aumentando. Afortunadamente, no todas son malas noticias. Hartnett cree que las cosas empeorarán un poco más, pero será necesario para presionar una nueva etapa de medidas que realmente logren un cambio en el panorama económico. Piensa que en noviembre el Standard & Poor's 500 podría perder otro 10% del ya decaído nivel actual que posee. A su juicio, esto forzaría el pánico político necesario y como el G20 se reúne a mediados de noviembre, es la combinación perfecta. Nuevos récords inflacionarios. La Fed no está venciendo la inflación. Como decíamos al principio del video, las medidas de la Reserva Federal no están logrando el objetivo, que es vencer la inflación. De hecho, los datos revelan que en septiembre se alcanzó y superó viejos récords inflacionarios que se remontan a las peores épocas económicas del país, en los años 80. Según los datos del Departamento de Trabajo, el IPC básico, que no incluye los precios de la energía ni de los alimentos, se incrementó en 6.6% respecto al 2021, el aumento más pronunciado desde el año 1982. Mientras que el IPC subyacente de septiembre incrementó 0.6 punto porcentual con respecto al mes anterior, 1.2 en comparación con julio. Por último, el IPC general subió 8.2% respecto a septiembre del año 2021 y 0.4% respecto a agosto. El economista y jefe de FWD Bonds, Christopher S. Rupke, dijo sobre el reporte: este informe de inflación de hoy fue un desastre absoluto. Muestra que lo que sea que estén haciendo los funcionarios de la Fed simplemente no está funcionando. Esta situación que señala Rupke puede tomarse como veraz debido a que se está resintiendo en todo el país. Las acciones continúan desplomándose en los principales índices bursátiles. Además de cifras, el informe del Departamento de Trabajo también destacó la manera en que la inflación ya se ha generalizado en toda la economía de Estados Unidos, diluyendo así los ingresos de los estadounidenses mensualmente. Poco se conoce fuera de sus fronteras, pero los estadounidenses en la actualidad se están viendo obligados a depender de las tarjetas de crédito y de sus ahorros para llegar a fin de mes. La presión para algunos es tal que han optado por iniciar un movimiento migratorio nunca visto y posarse en la frontera del país vecino, México, para poder vivir los costos de México con salarios de Estados Unidos. La indetenible inflación y un nivel de ingresos que no ha crecido en prácticamente 2 años es una combinación muy dura para los hogares. Solo veamos estos datos del mismo informe. Por segundo mes consecutivo, en septiembre los alimentos aumentaron un 0.8% aproximadamente. En promedio, los alimentos cuestan 11.2% más que hace un año.
El índice de los precios de los alimentos en los lugares de trabajo y las escuelas sufrió un incremento récord de 44.9% con respecto al mes anterior, agosto. En un solo mes pagan casi un 45% más por la comida que venden en los cafetines del trabajo y las escuelas, lo que muestra que se ha hecho imposible mantener completamente los programas de almuerzos subsidiados en escuelas. Si bien los autos usados bajaron un poco de precio y por tercer mes consecutivo, los autos nuevos mantienen un aumento constante en sus precios. Como en la mayoría de los países de Europa, los estadounidenses también deben ajustarse a precios más elevados para adquirir el gas y la electricidad. Los servicios públicos también han experimentado aumentos considerables. Las tarifas aéreas comenzaron a mostrar alzas. Y la gasolina se mantuvo disminuyendo de precio durante varios meses, pero desde inicios de octubre, la tendencia muestra otro punto de inflexión. El economista de Navy Federal Credit Union, Robert Frick, comentó sobre la situación para Fox News. El IPC salió fuerte, lo que prácticamente garantiza que la Fed subirá 75 puntos básicos el próximo mes y al menos 50 en diciembre. Y debemos prepararnos para más malas noticias en octubre y noviembre, ya que es probable que el aumento de los precios del petróleo vuelva a pasar de una inflación reducida a una inflación creciente. ¿La Fed tiene toda la culpa? Lo mejor para Estados Unidos sería que se tratase de malas políticas económicas por parte de su Banco Central. Para muchos expertos, aunque la Fed sí que ha cometido errores, como empezar a actuar demasiado tarde, hay problemas externos que han influido mucho en la inflación que sufre el país. Por ejemplo, la OPEP Plus hizo anuncios recientemente en los que destacó una disminución en la producción petrolera. Se espera que la administración de Biden tome medidas como respuesta, lo que probablemente terminará afectando aún más al bolsillo de los estadounidenses. Por otro lado está la situación bélica en Europa. La invasión rusa en Ucrania lleva meses interrumpiendo la cadena de suministros. Productos básicos como fertilizantes y el trigo no paran de aumentar su costo. Además, en busca de responder a las acciones que lleva a cabo el Kremlin en Ucrania, el gobierno estadounidense está analizando la posibilidad de prohibir el aluminio ruso, una materia vital para muchos fabricantes de automóviles e incluso para Apple y sus iPhones. Y no hay que dejar de lado el aumento del precio del gas en Estados Unidos, el cual se debe a las maniobras de Rusia en Europa, tampoco que aún se resiente todo el caos que causó la crisis sanitaria. ¿Qué hará la Fed? ¿Continuará con la misma estrategia? Los problemas económicos y en especial la inflación son un dolor de cabeza para la administración de Biden. El sufrimiento de los estadounidenses por la dura situación que están atravesando se transformará en un costo político para los demócratas, que posiblemente se reflejará en las elecciones intermedias de noviembre. La mayoría de los estadounidenses culpa a Biden por el caos que está ocasionándoles la inflación. Por su parte, la Fed tiene una enorme presión encima por haberse Expert Choice. Expert Choice, empresa líder en desarrollo de software para permitido tomar acciones demasiado tardías para intentar frenar la inflación. Ahora, en los últimos meses, han lanzado medidas fuertes y constantes para compensarlo, pero como es sabido, no se han encontrado con el éxito. Muchos se preguntan, ¿qué debería hacer la Reserva Federal? Con resultados tan desastrosos, cualquiera pensaría y sugeriría cambiar de plan, pero ¿es posible a estas alturas y sería algo positivo? El economista senior Michael Pierce dijo al respecto. Si bien las minutas proporcionan algunos indicios de que los funcionarios de la Fed están comenzando a sentar las bases para un ritmo más lento de aumentos de tasas eventualmente, el tono general aún era agresivo, lo que sugiere que la Fed seguirá adelante con otro aumento de 75 pp en la reunión de noviembre. Economistas y expertos en la materia sugieren que la Fed mantendrá la misma política agresiva de aumento de tasas de interés por el tiempo que sea necesario, hasta que la inflación empiece a frenarse realmente. Lo que se sabe es muy peligroso, porque no solo conducirá al país a una simple recesión económica, sino que esta será dolorosa y duradera. Otros piensan que la historia ya ha dado demasiados ejemplos de lo peligroso que puede ser finalizar, prematuramente, políticas económicas restrictivas implementadas para frenar la inflación. Así que el plan del Banco Central estadounidense es simple: aumentar las tasas de interés hasta notar que la inflación empieza a ceder considerablemente. En ese punto se evaluaría el impacto del endurecimiento económico y se mantendrían las tasas de interés por algún tiempo. Luego, empezaría la flexibilización calculada. La meta, una inflación del 2%. Algunos catalogan ese porcentaje demasiado optimista. Al mismo tiempo, la Fed espera que la economía crezca, aunque mucho menos de lo esperado, y estima que será así por algunos años más. También supone que el desempleo aumentará, esto como efecto de las políticas económicas necesariamente aplicadas. Los precios siguen destrozando el bolsillo de los estadounidenses. Actualmente, uno de los mayores dolores de cabeza para los hogares estadounidenses es ir a la tienda de comestibles, y es que la comida no para de subir en Estados Unidos.
Solo en septiembre, las verduras y frutas aumentaron alrededor de 1.6%, mientras que los productos de panadería y cereales lo hicieron en 0.9%. Otros comestibles promediaron incrementos del 0.5% en sus precios, eso luego de haber experimentado aumentos del 1.1% en agosto. Las bebidas subieron 0.6% en septiembre, mientras que los huevos, las carnes, aves y pescados lo hicieron en un 0.4%. Pueden parecer aumentos pequeños, pero el hecho de que se produzcan en un mes los hace altos y peligrosos, porque cuando pasa el año se tienen incrementos de 2 dígitos porcentuales. Difícilmente un empleado que obtiene un ingreso medio consigue un aumento salarial del 10% o más anualmente, lo que produce pérdida de poder adquisitivo. En el caso de la inflación en los alimentos hay varios factores que influyen. Su producción se ha vuelto más costosa. La materia prima y todo lo relacionado con la industria cuestan más dinero, incluso la mano de obra. Los climas extremos han sido enormes desafíos, desde las inclementes sequías que han causado estragos en cultivos y la producción de carnes, huevos y leche, a las devastadoras inundaciones que arrasan con todo a su paso. Hasta la gripe aviar ha querido obtener protagonismo diezmando las poblaciones de gallinas ponedoras. El constante incremento en el costo de los alimentos ha obligado a los estadounidenses a modificar sus compras, reducen el número de productos en las listas de compras y se cambian a marcas más baratas. De hecho, según información de encuestas, hasta finales de septiembre ya más de 1 millón de hogares nuevos habían empezado a comprar en los supermercados Aldi, conocidos por sus descuentos. Otro dato relevante y brindado por Walmart es que ha notado que hay una disminución en el gasto de sus clientes para productos como ropa, calzado y de ocio, un dinero ahorrado que en su mayoría termina siendo empleado para cubrir los aumentos en los alimentos. Las hipotecas están a niveles récords y las casas bajan de precio. El efecto de las políticas económicas de la Fed se ve claramente en las tasas hipotecarias, las cuales alcanzaron el máximo en 20 años, 6.92%. Los bancos han debido ajustarse a una nueva realidad, por lo que ahora solo están dispuestos a prestar alrededor de $350,000 a un comprador promedio, $100,000 menos que en enero. Para tener una idea, en el 2021, las tasas hipotecarias rondaban el 3.05%. Así que un estadounidense promedio tiene la posibilidad de comprar una casa con financiamiento, solo si no cuesta más de $340,000 y tiene para realizar un depósito del 20%. Esto hace que sea mucho más complicado comprar una casa para la mayoría de los que viven en Estados Unidos, situación que no se traduce en buenas noticias para los mercados inmobiliarios, quienes sufren una caída drástica en la demanda. Así lo reseña el New York Post. En varias ciudades se está viendo este fenómeno. En Austin, Texas, los precios medios de cotización de vivienda han caído más de 10% desde junio. La ciudad de Phoenix vio como el valor promedio de sus viviendas cayó 9.9% en septiembre tras ubicarse en $493,000. En Palm Bay fue de 8.9%, lo que se traduce en $379,000. Denver, Las Vegas, Utah, Carolina del Norte, California y otras ciudades. Bienvenido al video educativo de Excite Medical sobre la columna vertebral y el equipo DRX9. Ciudades experimentaron lo mismo. Los precios de las casas bajan, pero las rentas no. Ante la dificultad de comprar casas, los precios de los alquileres en muchas ciudades se han disparado. En septiembre, los ciudadanos de Chicago han visto cómo el costo de los alquileres aumentó en 23.9%. Por su parte, Nueva York se está quedando sola por la oleada de personas que salen huyendo al no poder costear el alquiler de una vivienda. Hay zonas en las que los aumentos se acercan al 40% en un mes. Las ciudades con aumentos de alquiler más altos en septiembre fueron San José, 10.7%, Kansas City, 11.2%, Miami, 13.2%, Oklahoma City, 13.8%, Providence, 16.7%, Nueva York, 18.2%, Boston, 19.9% y Chicago con un 23.9%. Y para completar el cuadro, en estas ciudades con los mayores incrementos en el costo de la vivienda, se experimentan los mayores niveles de delincuencia. ¿Cuándo es recomendable invertir en medio de una recesión? El ejecutivo de Bank of America, Michael Harnett, dijo que es probable que el mejor momento para invertir en acciones sea en el primer trimestre del 2023, cuando el mercado de valores llegue a su punto más bajo. El impacto de las tasas de interés muy elevadas, la recesión y los shocks crediticios habrán causado una pérdida de valor enorme en las acciones. Muy bien, señores, ¿cómo están a todos? Creo que estamos completos, ¿no? Llamaré lista para apresurarnos un poco.
Pero no veo a nadie, los veo a todos, pero no veo a nadie. Nadie quiere encender su cámara. Deben estar tapaditos, echaditos. Ahora sí, Roberto, Gabriel, José Roberto, cerrar la ventana. Andrea, Wagner, Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Estás mejor? Ahí estamos, dicen, le cuento que hoy día me hice la resonancia magnética, dicen, espero simplemente los resultados para ver qué es lo que me dicen, estoy en espera de esta semana si me dan los resultados, entre cuestión de jueves o viernes. Bien, Juan Carlitos, todo va a salir bien, Dios quiera, y bueno, de todos modos hay que seguir adelante. Gracias, licenciado. Juan Ulises, Presente. Xiomara, Presente, Lice. Xiomara, estás en el bloqueo. Grecia, Andrea, Gabriel, Cristian, Presente, Lice. López. López. ¿Estás ahí? Cristian, ¿dónde estás? No te veo. Presente, Lice. Ya presente, ya ni modo. Mateo, Claudia, Andrea, Presente, Lice. Nelcy, Presente, Lice. Nelcy, milagro, Nelcy, por la lluvia. Miguel Ángel, Wendy, Daniela, Gabriel Enrique. Presente. ¿Apareciste? ¿De dónde has aparecido? ¿Dónde está el Daniel? Daniel. Gabriel Enrique. Ah, Gabriel Enrique. No has asistido la anterior, ¿no? ¿O sí? me expuse. ¿Y por qué tienes falta? No sé. Me puse con don Juan. Ya, ok. José Roberto. Presente, Lice. Roberto Rocha. Juan Diego. Alejandro. Sergio Alejandro. Sergio. Presente, Lice. Presente. Roberto Carlos. Presente, Licen. Cheris. Presente, Licen. Y Jiménez. Muy bien, estamos todos. Milagro, por la lluvia o por el sur. No, está bien, ustedes siempre cumplen. Eso es importante. Bien, faltan 4 minutos para que se corte. Hablaremos un poquito del video y después se corta, ingresamos y empieza la exposición de Roberto, ¿no? José Roberto. Lice. José Roberto, muy bien. Bien, este video de la Reserva Federal de Estados Unidos, como les decía, es como el Banco Central boliviano, pero ellos también manejan la parte de las divisas o del oro que todos los países ingresan a los Estados Unidos, justamente por la situación de los préstamos que hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Que ya muchos países no están solicitando porque China se ha encargado de prestar platita, ¿no? A todo el mundo. Como han podido ver dentro del video, no solamente Bolivia o los países latinoamericanos tienen problemas. A veces los países industrializados, cuando sucede algo, afecta más, creo, porque ellos tienen una cantidad de gente inmensa en cada uno de sus estados, ¿no? Hablando de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y las necesidades por la cuestión económica, el flujo de migrantes es más grande, ¿no? Pero de todos modos, con la cantidad, la producción y todo lo que se realiza en los Estados Unidos, pues es importante para las exportaciones, importaciones en el mundo. Y lamentablemente, como siempre hemos visto en cada uno de los videos y se ha ido comentando, el problema de la guerra entre Ucrania y Rusia que aún se mantiene causa dificultades en todo el mundo, ¿no? Y bueno, lastimosamente en nuestro país también va a afectar más con este paro que tenemos, los problemas no solamente aquí en Santa Cruz, sino a nivel nacional. Y
Y bueno, a veces hay que hablar de política, no me gusta hablar de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿no, Roberto Carlos? Pero es importante de vez en cuando. Pero sí, para que nos estemos dando cuenta también, ¿no? Que lamentablemente en el comercio exterior, comercio internacional, también la política influye. ¿Han visto? Es decir, los bloqueos que están ocasionando la pérdida de exportaciones o las mismas normativas que saca el gobierno, que a veces lo hacen de una manera adelantada sin pensar, ¿no? Las restricciones a las exportaciones que tienen que ver con el problema que hay referente al censo, ¿no? Ha sido una forma de imponer más que todo de que Santa Cruz no exporte, porque es uno de los departamentos más grandes y exportadores referente a nuestra balanza comercial. Entonces, todo está influyendo, esperemos que esto se solucione y han pedido de que entremos a otro diálogo con la iglesia y esperemos que eso entre mañana, pasado, se solucione, ¿no? Porque la verdad que perjudica a ustedes que están en sus casas o los que trabajan, a veces son obligados ahí a trabajar y tienen que cumplir y lamentablemente a veces no hay ni movilidad y es peligroso. Pero bueno, esperemos que todo se solucione. ¿Algún comentario que tengan? Ya se va a cortar de todos modos. Ah, creo que José Roberto quiere comentar. A ver, José. ¿No? No, parece que te has No, listo. levantado. Te has levantado recién. ¿Mucho frío? No, me levanté hace rato, Hace rato. a las 4 de la tarde, creo. Ya. Así es el frío. Muy bien. ¿Qué comentarios más? ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿Qué hace Nelsi? ¿Qué hace Xiomara? ¿Qué hace Cristian? No los veo. Lice, disculpe, no puedo encender mi cámara, tengo problemas. ¿Problemas en qué? ¿En la cámara? Sí, le hice, no puedo conectarla a la cámara, tengo algunos problemas le hice caer mi celular al agua y no, Problemas se dañó la técnicos. cámara. Ya, problemas técnicos. A ver, ojalá se solucione el siguiente lunes.